Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar. Actualmente estoy en el cuarto semestre de electrónica. Nuestro proyecto de vinculación trata sobre el mantenimiento preventivo de los televisores. No mientras tanto vamos a hablar sobre un instrumento muy importante que se utiliza para este mantenimiento y en sí que se utiliza en la electrónica, así también como en la electricidad, que es el multímetro. El multímetro es un instrumento que nos permite realizar diferentes mediciones eléctricas, de 2 a varias mediciones. Es un instrumento estándar que utilizan bastante los técnicos, los tecnólogos, tanto como en la electrónica como en la electricidad. A través del multímetro nosotros podemos llevar la medición de la tensión, el voltaje, de la corriente, la intensidad corriente, como de la resistencia. El multímetro ha venido a ser una pieza muy fundamental, ya que a través de ella nos permite verificar qué herramienta, a través de sus mediciones, qué elementos que se encuentren, en este caso como la televisión, el televisor, se encuentran en las mediciones correctas, si están verdaderamente en los parámetros correspondientes y a su vez si están cumpliendo su función. Muchos de los multímetros vienen de diferentes modelos, tanto que hay diferentes marcas, diferentes precios. En este caso nosotros vamos a utilizar un multímetro digital, el cual nos va a permitir tomar ciertas medidas para así llevar a cabo nuestro mantenimiento. Como les indico, el multímetro es un instrumento muy importante, ya que en sí permite verificar si los elementos se encuentran en buen estado. Paso a dar una pequeña demostración a través de unas tomas, cuál es el funcionamiento del multímetro y indicar ciertas partes del multímetro de su nomenclatura, cual nos va a servir mucho para nuestra práctica. Bueno, como les indicaba, estos multímetros vienen de diferentes modelos, como ustedes pueden ver aquí. Encontramos este modelo digital, cual es de señalizaciones, como ustedes pueden indicar, de perilla. También encontramos este otro multímetro, también son de perilla, pero a su vez presenta un gancho, el cual nos permite tomar a través de eso, para tomar el amperaje de los electrodomésticos o de lo que se necesita para verificar el funcionamiento de ese equipo. Como podemos ver, los amperímetros vienen con una palabra que se llama con, a que muchos le indican que es el punto negro. En este caso está de color amarillo, pero viene representado con el punto negro, que nos indica que este cable va conectado aquí. ¿Qué nos indica el multímetro? Por ejemplo, aquí, como podemos ver, tenemos lo que es voltaje de corriente alterna, el amperaje que se puede medir, la intensidad, este voltaje de corriente alterna que es la tensión, tenemos voltaje de la corriente continua. Esta corriente continua es la que encontramos en las pilas, en las baterías y que utilizamos en voltaje DC, mientras que el voltaje alterno es la que encontramos en estos tomas corrientes que encontramos en nuestras viviendas para el funcionamiento de nuestros equipos, televisión, nevera, ventilador. A través de ello también encontramos lo que son para la resistencia, lo que es los ohmios, como podemos aquí, quien viene con su señalización del omega. Tiene también una peculiaridad también, que vemos lo que podemos ver aquí a través de este simbolito que parece de un diodo, que es para ver la inducción. Si el cable está correctamente, si lo que estamos utilizando está correctamente, no ha sido cortado,
no está cortado, partido en alguna parte de su trayectoria, y a su vez si no estamos haciendo alguna mala conexión. Esto es lo que llamamos nosotros la continuidad. También podemos utilizar, por ejemplo, en este caso viene para poder también utilizar lo que son ver los transistores, comprobar lo que son transistores PNP y NPN. Una vez enseñado esto, vamos a proceder a tomar unas ciertas medidas para ver cómo funciona. En este caso vamos a medir lo que es voltaje alterno, como les indiqué, como son de perilla, señalamos. Siempre hay que tener en cuenta que para cada medición tenemos que poner un rango mayor, porque muchas veces puede haber una sobrecarga y el aparato se nos va a dañar el multímetro. En este caso, como vemos ahí, la medición, colocamos y nos va a indicar 123, 124 voltios, ¿no? Como podemos ver aquí, estamos haciendo la medición en voltaje alterno. Una vez esto, vamos a ver lo que es voltaje DC, voltaje continuo. En este caso vamos a verlo en la pila. Esta pila tiene 1.5 voltios. Vamos a ver en cuánto nos indica. Como podemos ver, ahí tiene 1.3 voltios. Esto nos cabe decir que ya está bajando porque ha sido utilizada. Como podemos darnos cuenta, para eso nos sirve bastante el multímetro, ya que nos indica la cantidad, el funcionamiento. Por ejemplo, en esta pila ya se está desgastando. Cuánto en lo que es el interruptor, cuánto es el voltaje que presenta ahí. O sea, ese voltaje nos indica que podemos utilizar un voltaje monofásico, aparatos de 120 voltios. Con esto podemos comprobar si son de 120 voltios, 240 voltios. Para eso necesitamos este aparato, que es muy importante. Así como les indicaba, en lo que es la parte electrónica, utilizamos este instrumento para la medición de tanto lo que es las resistencias, medir su ohmiaje, medir si la resistencia también está en buen estado, los transistores y todos los elementos, sus fuentes del televisor. Esto nos da nos ayuda bastante y nos facilita bastante el trabajo para llegar a un punto, porque a veces necesitamos, por ejemplo, las resistencias, a veces vienen sus códigos de colores, pero con el tiempo se pasan, se borran, y eso ya no nos va a permitir saber qué resistencia, de qué cantidad, qué ohmiaje es. A través del multímetro podemos determinarlo. En este caso vamos a hacer lo que es la medición de las resistencias. Tenemos nosotros que llevar el multímetro a lo que es, como le indicaba, lo que es ohmiaje, porque la resistencia se mide en ohmiaje. Tenemos algunos parámetros, ohmios, kiloohmios, etc. Entonces tenemos que ubicar la perilla y vamos a ver en qué medición, cuánto está midiendo esta resistencia. Esta nos indica que tiene 554 ohmios, 554, 553. Hay que tener en cuenta que la resistencia también tiene una tolerancia, dependiendo del color, dorado o plomo, es su tolerancia. Y esta resistencia de acá indica que tiene 673, 672 ohmios. Esto nos está intentando decir cuál es su ohmiaje, su valor en ohmios. Entonces, dependiendo de eso, será para qué será útil esta resistencia. Quedó indicado entonces en la medición de esta resistencia. Cabe indicar que las resistencias son utilizadas, como todos sabemos, la resistencia es la oposición al paso del flujo de corriente. Y de acuerdo a eso,
será utilizada para las diferentes placas, para los televisores, diferentes modelos, etc. Como esto de aquí, este modelo, utiliza para lo que es la continuidad. Esta continuidad tiene, en este caso, tiene algo en particular que es como un sonido que al untarlo, si escuchamos, nos está indicando que hay una continuidad, que los cables están, en este caso estamos uniendo las dos puntas. Quiere decir que entre los dos hay una continuidad. Esto nos puede ayudar bastante tanto en lo que es en el campo eléctrico como en la electrónica, porque muchas veces se hacen malas instalaciones y para eso se utiliza este instrumento y esta medición, para verificar que no haya una mala instalación y no se produzca algún corto, algún daño al instrumento, al equipo que estamos, con el que estamos trabajando. Nos ayuda bastante en lo que es para continuidad de los cables, para verificar si el conductor que tenemos se encuentra en buen estado y no está cortado en algún lado. Por ejemplo, ahorita tenemos este cable, que es un jumper. Puede ser que esté partido en alguna parte, no sabemos si nos va a dar el mismo funcionamiento, pero con esta medición vamos a salir de la duda, ya que si él pita, nos está indicando de que no hay ningún corte y que el cable está en buen estado. ¿Se escuchó, no? Entonces, como se pudieron dar cuenta, para esto nos sirve este instrumento, que es un multímetro, que nos beneficia para las diferentes mediciones, ya que lo utilizamos mucho, como se le indicaba, para medir todos esos elementos que se utilizan tanto para las placas de los televisores, para las conexiones eléctricas. Como les digo aquí, por ejemplo, en este medidor, en este multímetro, también lo mismo. Podemos medir lo que es voltaje. En este caso, voltaje de conexión alterna. Como pueden observar, 121 voltios. Hay que tener claro en cuenta que los multímetros, en el momento que usted adquiera un multímetro, viene con sus instrucciones, el data sheet, el cual nos da bastante información sobre toda su nomenclatura y nos ayuda para hacer un buen uso del instrumento.